Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radio a Primera Vista. Bueno, Solange, ¿cómo estamos? Seguimos acá con las repercusiones de nuestro 6º aniversario, ¿es así? Un poco más que repercusiones, te diría que estamos retomando todo lo que fue aquel trabajo del 6º aniversario con un centro cultural repleto de gente que hace, pero que hace en un montón de sentidos, en un montón de industrias, podríamos decir, en un montón de áreas que casi, te diría, como venimos sorprendiéndonos a lo largo de 6 años, áreas incluso que aparecen y que desconocíamos, ¿no? Todos ellos estuvieron acompañándonos, logramos luego de todas estas cosas que se hablaron, llegar a un documento. El documento, como dijimos la semana pasada, ha sido compartido, ha circulado, ha sido requerido por algunos oyentes, amigos. Te cuento que también lo hicimos llegar a las autoridades. Muy bien. Tuvimos muy buena repercusión con eso. Y bueno, muchos de los planteos nos dicen, ¿y cómo seguir con todo esto? Porque todo muy lindo lo que se charla, se conversa, muy interesante, muy necesario, ¿no? Pero ¿de qué manera continuamos trabajando estas conversaciones para llegar a cosas que nos permitan dar pasos hacia la acción? Y bueno, en ese sentido, después del encuentro de gente que hace el Comodoro que queremos, pensamos un poco, trabajamos con la gente de producción y nos acordamos de un amigo que nos está acompañando hoy en el piso. Un amigo porque siempre voy yo a su programa de invitada, ¿entendés? Y hoy al revés, pero para no faltar a su estilo, nos trajo mate. Esto tampoco había pasado nunca jamás en nuestra mesa, Lorena. Nunca. Hemos tomado té a veces, somos así medio particulares. Y bueno, la idea es charlar con nuestro invitado de hoy respecto de qué es lo que apareció en ese documento y qué es lo que ve él desde su formación y desde su trabajo y su experiencia. ¿Qué es lo que se puede hacer con esta identidad que tenemos, que está tratando de acomodarse, ¿no? Y de encontrar esos nuevos lugares de producción que nos están costando, porque venimos como con una industria petrolera muy arraigada. Así que la idea es el programa de hoy, continuador de aquello que se charló en el Centro Cultural hace un par de semanas. Bueno, me parece fantástico. Yo quiero pasar otra novedad. Bueno, como saben, hace ya algunos meses atrás tuvimos un programa sobre el Club de Lectura Te Leo, que también está de aniversario, está cumpliendo 2 años, un poco más jovencito, digamos, que nuestro programa, pero ¿cómo lo celebra? Lo celebra con un evento que es libre y gratuito, donde va a haber un diálogo sobre Borges. Ellos, ¿quiénes van a estar dialogando? Santiago Camberbeck, quien es el coordinador de este grupo, y Silvia Araujo, que es profesora, es una invitada especial. Y bueno, esto es el sábado 28 de marzo, o sea, este sábado a las 5 de la tarde, en el salón vidriado del edificio CIP. El edificio CIP es el que está en Las Costaneras, siempre nos genera dudas, donde está la biblioteca municipal y demás. Y ese que es así como curvo, tan lindo, con un techo... Claro. Y sí, que da específicamente a la plaza, ¿no? ¿Dónde está el guanaco, si no me equivoco, no? Fuera está el guanaco como estatua. Bueno, sí, exactamente. Ese es el edificio. Como la biblioteca. La biblioteca municipal, perfecto. En la planta baja, entonces, este sábado a las 5 de la tarde, un evento libre y gratuito, una charla sobre Borges que se llama El oficio y el arte, Borges y la escritura. Así que nada, es para conocer a Borges. No está pensado este evento para lectores, para gente que ya tiene conocimiento, sino al contrario, es un primer acercamiento, un debate, vamos a leer algunos textos en vivo y así este club de lectura celebra sus 2 primeros añitos de vida. Así que bueno, los esperamos a todos. ¿Algo más, Solange? ¿O ya? No, nada más. Si te parece, ponemos manos a la obra porque creo que hay mucho para decir hoy. Es así. Bueno, Bárbara, entonces, presentación del programa y regresamos con el invitado. Bueno, nos acompaña hoy Leandro Cábaco. Él es licenciado en Comercio Internacional, es especialista en planificación y políticas de desarrollo regional. También Leandro fue ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut desde el año 2019 al 2023. Así que bueno, por acá vamos, como nos decía Solange, con Leandro vamos a tratar de estar hablando un poco desde su experiencia en el ámbito privado, en el ámbito público y sus conocimientos técnicos sobre esta diversificación que estamos planteando desde nuestro programa. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Lore, muy buenas tardes, Sol. Mil gracias por la invitación. Un placer realmente estar hoy acá charlando con ustedes y hablando de algo que nos interesa y nos atraviesa a todos, que tiene que ver con esta diversificación y desarrollo que necesitamos urgente en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Y algo más quiero decir. Qué linda está la radio, hace mucho que no venía a esta radio. Venía mucho de mis épocas de funcionario, que allá hace 3 años casi, 2 y pico, y bien, está linda. Está linda. Estamos queriendo hacer cosas, Víctor de producción nos da bolilla cuando pedimos algo, así que venimos mejorando, ¿viste? No tiene nada que ver vos, ¿no? Con todo esto de mejorar las cosas acá. No, son ellos, van viendo cosas y quieren hacer. Ok. Sí, pero me gusta que estés, era una invitación que traíamos pendiente porque un montón de veces charlamos sobre estas cuestiones y creo que quizás la gente no te conoce en esta faceta de políticas de desarrollo regional y comunicación corporativa, quizás tampoco te conocen como un licenciado en comercio internacional, quizás mucha gente hoy te escucha por la radio y bueno, nada, ponerle un poco de cuál es la formación que tiene Leandro nos lleva a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estás vos viendo hoy en Comodoro, en nuestra región? Y ¿cómo ves estas posibilidades de diversificación que se vieron tan presentes en el documento que logramos armar con todos nuestros invitados ahí hace unos 15 días? 2 partes. Respecto a la formación, sí, mi perfil es medio raro desde el punto de vista de que por una cosa u otra estuve en varios lados del mostrador, no mucho tiempo del sector privado, de hecho hoy de vuelta en el sector privado, y después también bastante tiempo en el sector público como subsecretario, fui asesor en el Congreso de la Nación, fui subsecretario de Industria, fui secretario privado de BUSI unos meses, hace muchos años, y ahí empecé un poco la política, y bueno, y después con Mariano Arcioni, subsecretario de Industria y ministro de Producción, desde el 2018 hasta que terminamos el mandato en el 2023. Y luego de eso, por una cuestión personal, decidí alejarme un poco de la política personal, porque cuando vos estás en política dejas la vida, es 24/7, si dejís hacer el laburo como hay que hacerlo, es así. Y qué sé yo, mi nene nació cuando yo estaba asumiendo y los primeros 4 años prácticamente fueron difíciles en ese sentido. Aprendió a caminar solito. Y más o menos, sí. Entonces, bueno, también un poco estar más ocupándome de la familia y de mis temas particulares y personales, negocios y demás, que la política no los puedes hacer. Con lo cual, perdés ahí un poco. No me parece menor lo que estás contando y no sé si Lorena me acompaña en esta, pero no sé si la palabra es qué bien que se ve cuando alguien está en el sector público, ni que hablar si tiene una formación determinada y es llamado a trabajar en aquello para lo que estudió, de lo que conoce, y después vuelve y tiene posibilidades en el sector privado de desarrollarse, de seguir haciendo camino, ¿no? Por más que quizás uno piense que en otro momento puede volver, ser convocado a trabajar en algo nuevamente en el sector público, pero a veces parece que fuera interminable, ¿no? Esa carrera política que no te deja volver a las raíces, diría yo. Sí, yo creo, a ver, eso va a depender de cada uno. Hay mucha gente que labura toda la vida en política en el Estado y tiene excelente carrera y son intachables, y hay mucha gente que se agarra de la teta del Estado hablando mal y pronto y vive de eso. Entonces, por ahí generalizar también hay de todo en la administración pública, en la política. Por ahí el factor común es lo que vos manifestás y lo que aleja cada vez más a la sociedad de la política, ¿no? Siempre digo lo mismo, la política es hermosa, después quienes la están ejerciendo circunstancialmente hacen que eso se acerque o se aleje más de la gente, y acá sin meternos en un partido en particular, todos pasa exactamente lo mismo. Entonces no quiero entrar en eso porque no es tampoco el objetivo hoy de nuestra charla, que tiene que ver más con hacer y no con la catarsis. Pero es rápido, Leandro, nos ahí tiró. Pero pero es la realidad. Pero yo quiero bancar en esto el comentario de Solange, porque nosotros acá decimos mucho lo que pensamos y siempre decimos, cuando tenemos personas como vos, digamos, que hicieron su aporte, digamos, a alguna gestión, ya sea provincial, municipal, legislativa y demás, pero que después también tienen una carrera que les permite volver al privado, porque el que toma la política como para ser
carrera y vivir toda la vida de la política, hoy sos concejal, mañana diputado, después senador, después te ubicas en una lista, eso es lo que está mal visto. En realidad es un halago que te estamos haciendo. No, yo lo entiendo y lo agradezco. Que por ahí, pero de esto se trata también, cuando las cosas se ven bien, digamos, y ponerlas en valor, está bueno, porque los ciudadanos miramos esto también, ¿viste? Quizás que años atrás no. Años atrás uno no tenía tanto conocimiento de qué es de la vida de esta persona, la verdad no tengo ni idea, y tenía ahí su puestito y no nos dábamos cuenta. Hoy por hoy sí, ¿viste? Que todo está más visible. Está todo más a flor de piel y todo se mira mucho más, y es más fácil también mirar todo mucho más porque la información vuela, ¿no? Hoy con un teléfono, una red social, en 2 minutos te enterás de un montón de cosas que antes por ahí tardaba más tiempo, y también te enterás de muchas cosas que no son ciertas. Entonces hay que hacer una zaranda ahí que es compleja, pero eso es cierto. Yo obviamente les agradezco muchísimo el comentario y está buenísimo. Yo desde lo personal creo que siempre emprendí. O sea, cuando estudiaba emprendía, cuando di clase en la universidad también tenía mi emprendimiento, cuando empecé a laburar en política dejé todo, dejé de dar clases, dejé el emprendimiento, qué sé yo, me metí a laburar en política, bueno, y ahí seguí ese camino, siempre tratando de hacer algo por afuera. Yo siempre dije, el día que yo dependa de la política para vivir es el momento en el que hay que dejarlo. Exactamente. Porque ahí es donde empiezan los problemas. Exactamente. Pero bueno, nada, es una cuestión mía personal de cómo interpreto y veo las cosas. Y después de la actividad privada, hoy armamos una sociedad con un socio, 2 socios y mi viejo. Estamos en la actividad de comercialización y de material ferroso y algunos servicios también intentando hacer para operadoras, mineras, pesqueras, toda la industria grande. Ahí me gustó, ¿no? Sí. ¿Qué es, contémosle a la gente, estar hablando hoy acá en Comodoro de diversificación productiva? Ahí vamos. Porque de lo único que, o a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, a lo largo de 6 años encontramos gente nosotros haciendo otras cosas, pero de alguna manera siempre dependiendo de todo el movimiento que genera para nosotros la industria petrolera. ¿Qué es hablar de diversificación productiva? Yo creo que obviamente esto nos atraviesa a todos como comodorenses más que nada, pero también creo que hay que entenderlo con una mirada comarcal, interpretando como comarca también Santa Cruz Norte e interpretando lo a nivel provincial también, porque hay muchas actividades que pueden surgir desde la diversificación, que algunas pueden surgir, o desde la complementación también, desde Comodoro, y hay otras que necesariamente hace falta una decisión a nivel gubernamental, ¿no? de la provincia. Entonces, creo que son 2 caminos que, si bien aparentemente transitan por vías paralelas, no son paralelos y tienen un montón de puntos tangenciales y un montón de líneas en las que se atraviesan. Y si no entendemos la diversificación y la complementación desde ese lugar, es prácticamente imposible. Claro. O sea, Comodoro solo no va a hacer nada. Exactamente. Chubut solo, como Rawson Capital, no va a hacer nada. Sí lo vamos a hacer, entendiéndolo de esta manera, sí lo vamos a hacer con proyectos que creo que tendrían que haber empezado mucho tiempo antes, algunos, porque si no, hoy justamente estaríamos más avanzados en esta diversificación o complementación de la matriz productiva de la provincia. Caso transición energética es uno. Bueno, acá Sol viene laburando hace mucho en esto, pero yo me refiero a que tendría que haber empezado hace mucho más tiempo desde una planificación seria, desde la política, desde la provincia, de los municipios. Creo que ahí hay un esquema interesante para abordar, para analizar, pero esas son cosas más mediano y largo plazo. A mí me parece que en el corto necesitamos reactivación en Comodoro y en Chubut. Y lo que pasa en Comodoro hoy es algo que no había pasado, por lo menos de que yo tengo uso de razón, que se han dado una serie de condimentos que han generado un cóctel bastante más complejo de lo que veníamos acostumbrados. Siempre que a Comodoro, siempre que al país le iba medianamente mal, a Comodoro no le iba tan mal, y cuando al país le iba bien, a Comodoro le iba bastante mejor. Y eso responde al fenómeno de los hidrocarburos de la cuenca del Golfo, y eso hoy no está sucediendo por una decisión que toma la dirigencia actual de YPF de pasarse del convencional al no convencional, que impacta directamente en nuestra economía. Comodoro, esto es una previa para entender ahora la diversificación, que es lo que vamos, ¿no? Pero necesitamos hacer un pequeño background de cómo estamos hoy. O sea, Comodoro tiene
una capacidad productiva y económica instalada, pensada para una sociedad de consumo de una X determinada cantidad de volumen, ¿cierto? Vamos a suponer 100. Comodoro tiene una estructura comercial, pyme, etcétera, para que haya gente que pueda consumir 100, 100.000 millones, vamos a poner 100 como unidad de medida. Sí. Hoy todo eso está totalmente retraído y hoy la nueva economía de la ciudad está pensada para un consumo de 70 o de 65 o de 80, o sea que hay un 20-30% menos de consumo, y esto es una cuenta muy directa que se puede hacer. Bueno, obviamente no es tan así, pero para graficarlo, hay 7.000 despedidos en el sector del petróleo aproximadamente en Comodoro, pongamos un promedio de 3 millones de pesos de sueldo como bajo, porque es bastante más. Ahí automáticamente tenés 20.000 millones de pesos menos circulando por mes en la economía de Comodoro Rivadavia. Sí. Y el problema es que los comercios, las pymes y todos los servicios que están instalados en Comodoro tienen una estructura, la mayoría de costos fijos, preparada para un nivel de consumo de 100 y no de 70. Entonces ahí empieza el proceso de generar una mayor eficiencia en la administración de cada uno de los negocios. Y ahí empieza toda esta situación que estamos teniendo hoy. Yo soy optimista, yo siempre creo que en época de crisis hay un montón de oportunidades, creo que estamos viviendo un proceso que va camino a una nueva normalidad de laburo, creo sí que en el corto plazo va a ser un esquema más reducido como el que dije recién, lo que no quiere decir que en el mediano o en el largo se pueda volver a, no digo a los mismos niveles, pero podamos tener otro nivel de generación de economía, de consumo y demás acá en nuestra ciudad y en la provincia. Para eso hacen falta nuevos proyectos, hace falta diversificar, hace falta complementar. Yo que veo, tiro los títulos y después si quieren los analizamos en profundidad, pero lo primero que veo en el corto plazo es la industria naval. Astillero, la vez pasada estuve charlando en la radio con Digna, Hernando, y me dijo que en el segundo semestre de este año va a empezar a trabajar efectivamente el astillero, con lo cual es una gran noticia. La industria naval mueve gente, claro que sí, y mueve mucho dinero porque la industria naval es de esas industrias que son industrias madre. Atrás de esa hay toda una cadena de valor de proveedores que se empieza a activar, el que suelda, el que vende fierro, el que vende los insumos para los barcos, el que vende, no sé, hay una cadena muy grande más allá de los puestos directos e indirectos de trabajo que implica que arranque un astillero, arreglar barcos y demás. Entonces ahí tenemos algo en el corto plazo. Bien. Si esto efectivamente funciona así, y se cumple que en el segundo semestre esto empieza a laburar, bueno, ahí vamos a ver que hay un sector que se empieza a mover. Claramente no va a ocupar los 8.000 puestos de laburo que dejó afuera el petróleo y sus industrias de servicios conexas, digamos. Pero ahí tenés algo como para empezar a mirar. Tenemos una gran posibilidad que sí se viene trabajando hace tiempo en Comodoro Rivadavia, de la cual sos parte, que tiene que ver con el turismo médico. Comodoro es un nodo de salud y ahí hay muchísimo para crecer todavía. Y lo va a seguir siendo por una cuestión de ubicación geográfica, si se quiere, y por una cuestión de capacidad instalada desde el sistema de salud público y desde el sistema de salud privado. Ahí me parece que hay mucho todavía para crecer y para explorar. Por otro lado tenemos la discusión que obviamente se está poniendo en agenda de vuelta, que tiene que ver con el desarrollo de la minería en la provincia. Decirlo así es muy amplio, no todos los tipos de minería son iguales, hay algunas que son más sencillas de llevar adelante, otras que son más complejas, otras que necesitan modificar algunas leyes, otras que no necesitan modificar ninguna ley. Por supuesto todas tienen que ver con la licencia social de la gente que habita los lugares y me parece que eso hay que respetarlo, pero creo que hay posibilidades de algunos tipos de explotación minera o de desarrollo minero en el corto mediano plazo, vamos a poner 2026, 2027, no más que eso. Yo creo que ahí hay algo para activar y ahí creo que Comodoro Rivadavia, si esta cuestión avanza, tiene que ser protagonista de este desarrollo por diferentes motivos. Primero porque tenemos el recurso humano capacitado o con muy poca capacitación, ayornarlo al esquema de explotación minera que se tenga que desarrollar. Segundo, por la capacidad instalada de las empresas prestadoras de servicio. Es muy similar algunos tipos de extracción de minerales que se están barajando a la perforación petrolera. Voy a hablar concretamente del uranio. El uranio con el sistema de
de extracción in situ recovery es un sistema que es con perforación y es muy similar al cómo se saca petróleo, con lo cual ahí tenés hasta inclusive de equipamiento posibilidades de que Comodoro sea protagonista, y también por una cuestión geográfica. No está mucho más cerca el valle de las zonas de este tipo de minería en cantidad de kilómetros que Comodoro Rivadavia, que por ahí la gente por ahí piensa, che, no, bueno, pero eso está más cerca de... No, está en el centro de la provincia, en línea recta es casi la misma cantidad de kilómetros. Después, bueno, por ahí por las rutas y demás se hace un poco más lejos, pero la realidad es que no hay una cuestión de cercanía o de lejanía que beneficie o perjudique a nuestra ciudad. Me parece que va más ahí por la capacidad instalada que tenemos. Luego no podemos dejar de mirar en Comodoro Rivadavia la industria del conocimiento, con todos los nodos que tenemos de formación y de capacitación encabezados por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y los diferentes institutos que hay formadores, IAPG, bueno, no me sale el nombre ahora, el otro que dan formaciones terciarias, que ya va a salir el nombre. Instituto del Petróleo. Instituto del Petróleo, el bueno, CEREL. hay un montón. Bueno, ahí tenés otra posibilidad de formación para atender las necesidades de Vaca Muerta, por ejemplo, que por supuesto el avance de la industria se está llevando puesta a la sociedad de Neuquén, porque empieza a faltar gente capacitada, claro, dicho por gente de acá que se está yendo allá, y también padecido por empresarios de acá, los que se le va la gente preparada para allá. Ay, yo te digo, me quiero largar de llorar. Hoy bueno, es nuevamente un día de esos en los que alguien que trabaja con nosotros dice a mi pareja o a mi esposo, lo trasladaron y me voy a Neuquén, y digo, ¿cómo cuesta asumir eso? Te digo que me llama la atención, Leandro, porque van llegando mensajes para vos, te cuento. Bueno, no pasa siempre en este lea. Una es que te manda... Lo bueno y lo malo, todo. Sí. Vuelta a casa escuchando la radio, un gran saludo y abrazo a Leandro, compañero de la secundaria en El Sabio, Gabriel Osejo. Un abrazo enorme a Gaby, jugamos al fútbol juntos. Después acá hay una pregunta que dice: hola gente de FM del Mar, me gustaría que le pregunten al entrevistado por qué Comodoro hasta la fecha no pudo dejar de ser petróleo dependiente. Mabel Galleguillo. Te respondo. Sí. Y yo tengo igual preguntas, ¿no? Pero también me dicen acá de producción que Gabriel, por supuesto, fue invitado nuestro y es el chico que fue a correr durante 48 horas, diríamos, recorriendo 3 países. Sí. Creo que era, si no tengo mal, ¿en dónde? ¿En Chamonix? Claro. Me acuerdo. Yo lo que quiero recordarle a los oyentes es cómo se pueden comunicar, porque es como que arrancamos y no frenamos más, y los que por ahí se están enganchando recién ahora quieren escribirnos y lo hacen al 297-504-1510, 297-504-1510. También, por supuesto, el teléfono de Radio del Mar, que seguro ya lo tienen agendado, también los leemos por ese medio. Pero espera, antes de responder a esta pregunta, yo tengo 2 cosas que me surgen así, sí, que las sumes también a esta respuesta de esta oyente, más allá de que un poco ya estuviste tocando el tema. Uno, digo, cómo convertirse en esta época en una empresa multifacética, ¿no? Aquella que respondía a la industria del petróleo, pero tiene, qué sé yo, una metalmecánica, una cuestión administrativa, alguien de marketing, y ahora tiene que empezar a prestar servicios a algún otro tipo de industrias. Y también digo, dijiste algo que me llamó la atención y me puso en situación, ¿no? Esta industria, por ejemplo, la que tiene que ver con el astillero, no va a poder absorber, no va a poder dar las respuestas que hasta ahora nos daba el petróleo, no va a poder absorber todo. Y digo, ¿de qué manera podemos tener, lo llamaría así, ¿no?, una mirada piadosa respecto de todo este incipiente trabajo de diversificación respecto de aquellas industrias que por supuesto no van a dar la respuesta que teníamos hasta ahora, sino que van a empezar a abrir camino hacia nuevas oportunidades, ¿no? Y ser piadosos o tener una mirada piadosa respecto de esas industrias creo que es fundamental, porque si somos muy críticos, me daría miedo a mí no permitirles crecer o castigarlas desde el inicio respecto de aquellas respuestas que no van a poder estar dando, ¿no? Quizás en un principio, quién sabe después. Sí, bueno, arranco por la última. Yo creo que claramente son industrias que están arrancando y que tienen mucho para dar y para crecer. Si nos ponemos 100% optimistas y apuntamos a un desarrollo de industria naval fuerte, bueno, quizás se da. No es tan lejano y tan hipotético que se dé. ¿Por qué?
Nosotros acá enfrente, a 200 millas, tenemos la famosa milla 201 con una ciudad de barcos pescando que toman servicios en Montevideo. Claro. Y no entran a aguas argentinas por diferentes temas y cuestiones que entiendo se están trabajando y resolviendo. Si en algún momento eso funciona y sucede, Controversial igual. vas a tener... Sí, bueno, O habría sea, que ver digo, por parecieron qué. las dos cosas, ¿no? La No. mirada es controversial porque sería darle servicio por ahí a barcos que están infringiendo las leyes o que pasan a nuestra área, digamos, y pescan de una manera que quizás Y quizás en eso el, tiene que ver en para el mí mediano con y largo plazo el recurso esté en peligro, ¿no? Si es que Mira, ya no si lo están está. pescando de la milla 201 hasta la 202 y para allá, Sí. digamos, no hay ninguna infracción. Si se meten para adentro, sí la hay, claramente. La realidad es que la línea es muy delgada y muy fina. Porque Claro, pero que el estén en tema la es milla el manejo 201. del recurso. Yo no digo Por un eso. centímetro más, un centímetro menos. El manejo del recurso, Bueno, ¿no? ahí vamos. Ahí tenés un problema, pero hay que hacer la Claro. cuenta completa igual. Por eso digo, no estoy ni a favor ni en contra. Entiendo que Comodoro necesita salidas Sí. y que si empezamos a mirar todo muy fino, no vamos a salir adelante. Pero quiero Exactamente. dejar las dos miradas, porque es controversial. Por las malas prácticas. A eso es a lo que voy, porque le estamos Sí. dando servicio para que puedan seguir de alguna manera infringiendo la ley o haciendo prácticas indebidas. Ahí es donde está la controversia. Sí, habría no? que definir práctica indebida y ver si efectivamente... Usar redes que no corresponden. Pero por eso, que no corresponden de este lado. Bueno, Claro. pero ¿De el aquel lado? Claro, pero si de este lado te está afectando el recurso y terminás tirando al mar un montón de peces o ya pescados, ¿entendés? O sea, digo, el mal uso, yo no sé si vamos a ponerle el ojo de la ley, porque el recurso se agota y se agotó para todos. Ujú. Milla 201 y para todos. Sí, A eso la es a lo misma. que voy, ¿no? Dicen El pescado que es el mismo. En El pescado es el muchas, mismo. en muchas charlas que estuve yo de áreas naturales protegidas, tener esa línea que parece tan insignificante de un espacio que es protegido a otro no protegido permite muchas veces la reproducción y el crecimiento de las especies, igual que si tuvieras todo el espacio, o en gran medida igual que si tuvieras el espacio, ¿no? Pero digo que qué importante esto del control, pero también qué importante esto que se nos pasó de largo, pero antes de terminar el programa vamos a hablar de esto de inteligencia artificial que está haciendo Sí, la lo tiene Cámara de preparado. Comercio el viernes y demás, ¿no? La tecnología aplicada al control y cómo de alguna manera todo esto podemos no necesariamente tener a gente apostada arriba de cada barco y algunas cuestiones, sino Tal cual. buscar como un uso más, no sé, inteligente o eficiente de la tecnología para lograr este tipo de cuidados Es que verdad. todos Totalmente, perseguimos, pero ¿no? Déjame agregar algo a esto. Es cierto que obviamente el recurso es el mismo y es cierto que usan prácticas que acá no se permiten. Claro, que van Ahora, por el saqueo, también sí. es cierto que eso existe, que eso está y que va a Sí, seguir por eso estando. digo. Y que hoy todos esos servicios que podríamos darlos nosotros, Los da que son Montevideo, millones sí, de sí. dólares, los da alguien que está un poquito más lejos y que Sí. igual los... Entonces yo digo, hagamos la cuenta completa. Capaz que nos sirve y que mientras tanto se regule todo lo que se tenga que regular. ¿Cómo? Pero lo que yo veo es que estamos viendo pasar frente Sí. a nosotros millones de dólares en servicio, en laburo, en inversión, que hoy los está dando otro país Quizás y que encima siguen haciendo Claro. lo que quieren con Yo esos lo recursos. entiendo, pero solamente quiero mostrar las dos caras. Yo te entendí. Quizás a Entonces, mí- que el oyente diga, sí. está bien, o sea, lo permitamos, es un ingreso, pero sabemos qué es lo que va a suceder. O sea, a Está mí sucediendo. es lo que está sucediendo. A mí me gusta eso. No, acá no damos respuestas. Acá siempre, como decimos, invitamos a la reflexión. Está muy bien. Entonces, que los oyentes tengan la posibilidad, si decimos, claro que se habla de esto, ya yo lo estoy escuchando en muchas reuniones y en muchas mesas chicas, digamos, por eso es importante decir, es controversial por estas razones. Después discutámoslo y demás. Lo que me parece a mí súper Sí. valioso de lo que estamos charlando es justamente eso, que lo estamos charlando, que lo estamos sacando al aire, que nos recuerda que tenemos pendiente, ¿te acordás aquella charla de cero descarte en el mar argentino? Sí, que hay claro. un libro incluso que... Hay que laburar con eso a fondo. Hay que trabajar con, bueno, estamos hablando quizás de la pesca de arrastre. Es como que sacar estos temas estando 100% de acuerdo o un poco de acuerdo o nada de acuerdo, saca los temas a la luz y de alguna manera nos pone a trabajar respecto de esos temas que Claro que conversamos, sí. ¿no? Así Totalmente. que, mira, hay gente que también se sintió interpelada por esto, nos mandan un mensaje y creo que también, más allá de que nos queda pendiente la respuesta de... Sí, y quiero completar algo de la pesca igual. Sí, Bien. de la primer oyente, ¿no?
Dice esto: con las malas leyes como Ley Bases y RIGI, el extractivismo es a pérdidas para el pueblo, trabajo para pocos y contaminación para todas las futuras generaciones. Leo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esa oyente o ese oyente, ¿eh? Porque yo creo que... imaginamos que es un chico, no sé. O él, pero el tema, no estoy hablando yo de la legislación actual, sino de la posibilidad de diversificación. Okay. Y no me quiero meter ahí porque si no nos metemos en política y de vuelta nos vamos de los ejes de la diversificación. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que necesitábamos inversiones extranjeras, pero también estoy de acuerdo que si vos le dabas a las empresas extranjeras el ideal de cuáles serían sus condiciones de inversión para Argentina, no pedían tanto como lo dice el RIGI. Eso es una opinión mía. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con inversión extranjera, alfombra roja de inversión extranjera, pero también un RIGI para la pyme. ¿Viste? Tirarle un centro a la pyme, que es la que nos necesita. Pero bueno, eso ya más política y no quiero entrar ahí porque si no, sí vamos, no hay programa. Quiero agregar algo de la pesca como diversificación, también para Comodoro. Volvamos un poco al esquema de la pesca, podemos volver a los poteros que están empezando a entrar ahora, que antes no entraban a Comodoro. Podemos volver al fileteado de merluza. Obviamente acá, si me está escuchando alguien de la pesca, tendrá un montón de cosas para decir sobre los convenios de laburo, que el de la merluza termina siendo como el de langostino, entonces la merluza tiene menos rentabilidad y termina siendo poco rentable procesarla acá, porque termina... Bueno, hay que laburarlo también, por supuesto, pero ahí tenés otro esquema de posible generación de industria en Comodoro. Estoy yendo a lo macro, micro hay un montón de cosas, ¿no? Olivos, cereza, qué sé yo. Después ganadería, que necesita una reactivación. Vi que hay algunas cuestiones que están dando vueltas en el gobierno provincial. Con algunas estoy de acuerdo, con otras no estoy de acuerdo. No es mi intención era ponerme acá a decir detalle de cada una, pero hay. Y respondo la pregunta de por qué Comodoro, ¿cómo era? Estuvo siempre... Comodoro estuvo básicamente orientado sin poder salir a lo que tiene que ver el petróleo. A la industria, claro. Me gustaría que le pregunten al entrevistado por qué Comodoro hasta la fecha no pudo dejar de ser petróleo dependiente. Yo eso lo defino, esto es una opinión personal obviamente, discutible, pero yo eso lo defino como que nosotros en Comodoro caímos o estuvimos siempre bajo una, le llamo crisis también, una crisis de abundancia y comodidad. Entonces, vamos a hacer un proyecto de parque solar o de generación de hidrógeno. ¿Para qué si petróleo? Digo, si Tal estamos, cual. Bueno, dale, vamos a arrancar y vamos a hacer una marina costera con un puerto nuevo, con reefer de congelado y acá vamos a exportar, pero pará, si estamos con el petróleo. O sea, no. Entonces, me parece que nos pasó eso a Comodoro. Lamentablemente. En Comodoro creo que nos quedamos cómodos en esa situación y siempre se estuvo viendo a ver, no quiero decir fin de ciclo, este camino a esta nueva normalidad de trabajo, y siempre se pensó que era inagotable. A ver, yo tengo 42 años, yo ya viví yo siempre digo que yo ya viví 2 ciclos de que se acaba el petróleo, ¿no? Yo desde que nací, cada 20 años se acaba el petróleo, en 20 años se acaba, en 20 años se acaba, o sea, ya viví 2 ciclos de que se acaba el petróleo no se acaba ni se va a acabar. El problema que estamos teniendo ahora es que apareció otro lugar donde la extracción de hidrocarburos es más rentable que la nuestra. Entonces la inversión migra hacia ese lugar. Pero eso también, creo yo, quizás una mirada errónea, eso también tiene que ver con el desarrollo de conocimientos, porque quizás si para un desarrollo como el que nosotros tenemos en el petróleo pudiéramos encontrar nuevas tecnologías, cuestiones menos costosas y determinadas herramientas que ayuden a mejorar eso, seguramente podría subir de nuevo lo que tiene que ver con el petróleo, porque sus costos podrían de alguna manera equipararse con el recontra diferencial que tiene hoy Neuquén. Sí, yo creo que el avance de tecnología, de hecho, está pasando con el uso de polímeros para el yacimiento de Manantiales Ver y demás, va estirando de alguna manera el declive de la cuenca, como se dice. A mí, yo trato de buscar otras palabras, no me gusta hablar con palabras negativas, ¿viste? Declive de la cuenca. Digo, no, bueno, busquémosle otra forma, digo. Pero la realidad es la que tenemos hoy, ¿no? Hace más de 100 años que sacamos petróleo y eso tiene un montón de cosas buenas, que es 100 años de experiencia, 100 años de no repetir errores, 100 años de formas de extracción, producción y procesos que son mucho más amigables con el medio ambiente.
Y cierro con esto. Yo antes iba a la Costanera cuando era chico y salía todo empetrolado y hoy no, eso no sucede. Nos limpiábamos con aceite de cocina. Mientras vos chequeás los mensajes, que hay varios, Solange, me gustaría pasar más a la micro ahora, ¿no? Porque ya hablamos como de las grandes industrias, la pesca, el petróleo y demás. Sabemos que también hay muchas personas que tienen algún dinero para invertir o que se tienen que reinventar. Entonces, desde tu mirada, digamos, de tu mirada macro que tenés de la experiencia de público, privado, tu formación, ¿hacia dónde las personas o bien que se quieren formar o quieren invertir? ¿Qué micro industrias, a dónde podemos apuntar, digamos? Digo, yo quiero hacer un posgrado, ¿hacia dónde apunto? O yo quiero invertir esto en algo que más o menos en el mediano y largo plazo sé que para allá, hacia allá vamos a estar. ¿Hacia dónde podemos mirar, digamos? Mira, yo la misma pregunta que me estás haciendo vos todos los días a la gente que viene a mi programa. Y les digo lo siguiente, si ponemos $1 millón acá arriba de la mesa, ¿a dónde lo invertís? Y respuestas variadas de todo tipo. Yo lo que te puedo decir es, el que es emprendedor y tiene una pyme y un comercio, mango que vos le des, mango que lo va a poner en su boliche. Totalmente, sí. Si a mí me das plata mañana para invertir, seguramente busque la mejor estrategia de inversión en fierros y en máquinas para los servicios que puedo hacer. A lo que voy es que el productor, la pyme, no te invea la guita, no va a bonos, acciones, a no, pero digo, el que no reinvierte en lo que ya tiene, sino que tiene que ir pensando en nuevos mercados, por ejemplo. Y ahí hay que hacer un análisis bastante fino de cómo está hoy la economía dentro de... Hablando de Comodoro, ¿no? ¿Dónde invertimos en Comodoro? Sí. No, que me llamen a mí, yo tengo cosas para decir. Invertimos en Comodoro, qué sé yo. Si yo tengo una cartera que puedo invertir pensando en el mediano y largo plazo, y voy a energía. Bien, bueno, ahí está, hay una respuesta concreta. Voy a energía de cabeza. Si yo necesito un retorno rápido de la inversión, bueno, busco qué es lo que se está demandando hoy acá, que está insatisfecho, trato de generar algún esquema de negocio, de laburo que me sea rentable en el corto plazo. A mí me gusta la faceta de pyme, industria y algo que agregue valor, que puntualmente ahora... Y no sé, no te puedo decir qué puntualmente ahora, pero yo buscaría por ahí. Pero si vos me das tiempo y me decís, che, no necesitas un retorno rápido de la inversión, y yo voy a la energía, sin lugar a duda. Y a prepararme como pyme para prestarle servicios a la industria. Bien. Yo voy por ahí porque sé que eso funciona y sé que va a seguir funcionando. Los que van a seguir laburando en ese esquema van a ser los que tengan la capacidad para ajustar sus costos fijos al nuevo esquema de trabajo que se viene. Porque después te podría decir, sí, desarrollemos olivos, fantástico, son proyectos a 5 o 6 años que también funcionan. Desarrollemos cerezas, también funciona, es a largo plazo. Cannabis. Por acá te dicen... Cannabis medicinal. Bien ahí, nos dice un oyente, lean con los olivos, Fede. Y claro, es amigo Fede. Mandar un beso a Fede. Nada, nos están escuchando a full, te digo que muchos hay mensajes, elegí vos, Solange, elegí vos. Algunos otros mensajes. Bueno, la persona que escribió antes y que hablaba de el extractivismo, el RIGI y la ley de bases, también dice... solo están pensando en negocios y nada de desarrollo. Los chinos depredaron sus mares y los de los países cercanos. Es también Leo, que viene junto con el mensaje anterior. Ahora hay que retomar este tema de la pesca de arrastre y el cero descarte, ¿no? Sí. Y lo que tiene que ver con que todo ese descarte es alimento, ¿no? No nos olvidemos de eso. Acá nos dice Gustavo Moreno. Dice, hola, buenas tardes. El desafío pasa por articular el cambio de matriz productiva desde los colegios técnicos y no de tener materias que traten sobre energías alternativas como el viento, energía solar como acumuladores de energía, mareomotriz y otras energías, en donde podamos explotar el recurso minero que sirva para abastecer esta energía como paneles solares, acumulador de energía. Eso daría posibilidad de extraer el recurso mineral, darle el valor agregado de que el recurso extraído genere mano de obra y podamos exportar molinos eólicos y no solo el recurso que sería para que lo fabriquen en otro país. Totalmente de acuerdo con eso. Lo que no dije hasta ahora, que lo doy por ahí por entendido, pero hay que aclararlo, es que todo este tipo de industria de la que estoy hablando, sí o sí hay que dar una vueltita más de rosca y hacer un agregado valor en origen acá. En algunos casos se puede, en otros es más complicado. Y hay otro tema
que esto lo vengo discutiendo desde hace años y creo que hay que seguir poniéndolo sobre la mesa. Nuestra provincia es una de las provincias que mayor cantidad de energía produce en relación con la que consume. Acá se genera entre 10 y 12 veces la energía que consume la provincia de Chubut. Y siempre escuchamos, de hecho ahora el gobernador anunció una licitación de una nueva línea de alta que va a transportar energía para que se puedan hacer nuevos parques eólicos y transportar esa energía. Yo lo que planteo desde hace mucho tiempo, discuto desde hace mucho tiempo, es, ¿por qué en vez de pensar en generar energía para seguir mandándola afuera, no nos quedamos nosotros con esa energía? Generamos, obviamente hay que invertir a largo plazo, pero generemos un anillo provincial de líneas de tensión. Quedémonos con esa energía, manejemos la tarifa de esa energía en Comodoro o en la provincia, y ahí tenés el principal factor de toma de decisiones de una empresa a la hora de radicarse a algún lugar, que es el costo energético. Entonces, si vos manejás tarifa y vos tenés la posibilidad de decir cuánto cuesta esa tarifa, obviamente tenés un costo básico y mínimo. Bueno, muy bueno. Bueno, entonces generemos una política pública de erradicación de empresas a través de un subsidio, y sí, digo subsidio, o gratis, si querés, te digo, la energía, lo digo gratis para generar polémica y controversia, en el tiempo. Entonces, venía a radicarte a la provincia de Chubut, venía a radicarte a Comodoro Rivadavia, y tu costo energético por los próximos 2 años va a ser extremadamente bajo o nada, pero tenés que invertir, tenés que contratar X cantidad de gente, y de esa manera vas a poder sostener el beneficio sobre el pago de energía. Entonces también me parece que hay una forma de mirar las cosas y de pensarnos siempre en sacar para mandar y no en hacer para agregar valor acá. Es cierto. Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque si tenemos el recurso, ¿por qué seguimos subsidiando el resto de las provincias con nuestra energía y pagando nosotros acá la más cara? Me gusta. Excelente eso, te lo tomo y lo vamos a recortarlo. Sí. Mira, me gustó porque la gente de alguna manera está conversando, no está mandando mensajes. Si generamos conversación está buenísimo. Ya Gustavo nos dice otro ejemplo es animarnos al petróleo, destilarlo, hacer refinerías y hacer productos de plástico. Urea, por ejemplo. Podés fabricar todo tipo de repuestos pagando matrices. El tema es que no tenemos una clase política que esté a la altura para tratar estos proyectos. Gustavo. Y después dicen, interesante contrapunto en el programa, negocios con ética versus negocios con moral antropocéntrica de negocios. Y después nos dicen, Héctor Héctor es el que dice interesante contrapunto. Bueno, fue también nuestro invitado en febrero del el Club de Observadores de Aves, ¿te acordás? Claro, Ahí estamos hablando de Héctor. ¿Cómo estaban los pajaritos? 10 puntos, no nos tocaron, pero ¿sabés qué? Nada, ni nada, creo que nada, ni un techito. Se les respeta, eso se les impecable, se respeta a morir. Bueno, acá nos dicen hoy plazo fijo UVA a 90 días mínimo con tasas negativas e inflación estable hasta fin del mandato según el mismo presidente. Imagínense un Comodoro exportando artículos de plástico al mundo. Otro ejemplo es articular a los productores de cerveza para llenar containers, exportar, darle ventajas competitivas para buscar mercados. Bueno, de eso no hablé, pero hay un tema sumamente importante en Comodoro por la condición que tiene capacidad instalada, que tiene que ver con la logística y como un nodo logístico de transporte mirando el Atlántico al Pacífico, ¿no? Está bien, corredor bioceánico, faltar un tramo, todo lo que quieran, pero somos el segundo estrecho más corto de América entre el Atlántico y el Pacífico después del Canal de Panamá. Con del lo cual, mundo. Sí, somos el segundo estrecho más angosto y tenemos una provincia que tiene 4 aeropuertos, los cuales 2 son internacionales, tenemos 4 puertos, tenemos una capacidad logística enorme, envidiable por muchas zonas del mundo, con lo cual ahí también hay mucho para laburar y para ofrecer. Leandro, ¿por qué que eso siempre quedó rezagado? ¿Por qué? Porque lo sabemos todos, la importancia estratégica, sin embargo, nunca llegó a ser agenda, prioridad, inversión. Yo te digo lo que pienso. Sí, tu opinión personal. No tengo la verdad de nada, supuesto. Ni absoluta, te digo lo que pienso. Yo creo que no es una sola política a aplicar en un solo sector. Yo estoy convencido de que es una batería de políticas y de proyectos a desarrollar. ¿Para qué querés un nodo logístico si no tenés nada que transportar y que mandar? ¿No? Y la capacidad de exportación de productos, saquemos la parte de pesca que sale por Madryn, saquemos el aluminio que sale por Madryn, o por Rawson la pesca también, y saquemos tema lana, que la gran mayoría también sale por Madryn o por otros puertos, ¿no? Después, ¿qué otras cosas exportamos al mundo a grandes volúmenes desde acá? La verdad que no hay grandes volúmenes. Entonces lo que hay que generar primero es
lo que le vas a meter a los barcos para que vengan a buscar la mercadería. Y eso necesita una política, de varias políticas de generación de diferentes productos de agregado valor para que haya un tránsito marítimo. Porque no es que mañana decir, che, mira, acá tengo medio contenedor para mandar, que venga un barco. No viene nadie por medio contenedor. De hecho, tampoco yo lo mandaría por medio contenedor, porque me sale más barato mandarlo a Buenos Aires o a Deseado y que salga por ahí. Claro. Ese es el primer tema. El segundo tema es que a veces las condiciones macro te condicionan a desarrollar o no determinado sector. Hoy yo creo que las condiciones macro están mirando mucho a Argentina y a la Patagonia, porque no nos podemos olvidar y salirnos del contexto de que estamos viviendo un conflicto bélico de gran envergadura a nivel internacional. Ese conflicto bélico pone en jaque y pone en crisis un montón de cuestiones. Ahora todos sabemos que es el estrecho de Hormuz. Yo no tenía ni idea que era el estrecho de Hormuz hasta que no lo cortaron ahora por esta guerra y empezó a salir por todos lados. Entonces, nosotros tenemos una geografía en Argentina y en la Patagonia ni hablar, que no tiene ningún conflicto tribal, o sea, no hay guerra de tribus como hay en África, no tenemos conflictos bélicos en el territorio, sacando ese casi conflicto en el 70 y pico con Chile, y Malvinas, que no fue en continente, fue en Malvinas. Entonces tenemos condiciones de estabilidad para el mundo, y esas condiciones de estabilidad para el mundo son importantes a la hora de pensar o repensar las rutas comerciales del mundo. Entonces me parece que ahora hay una oportunidad, esto no va a ser inmediato, ¿no? Claro. Pero puede ser en el mediano y largo plazo, de empezar a generar, sí, una mirada de desarrollo de nodo logístico con la Patagonia como protagonista, porque además si se desarrollan este tipo de industrias de generación de energía, llámese, que para mí está mucho más lejana la cuestión del hidrógeno y la exportación del mismo, llámese uranio, llámese gas. Bueno, de hecho con el gas está pasando ahora el poliducto de Neuquén a Río Negro, que va por ahí el gas y el petróleo y empieza a exportarse desde ahí. Entonces, las condiciones macroeconómicas que empiezan a jugar en la geopolítica también ponen o sacan territorios que pueden ser más a menos para desarrollar una industria o no. Y creo que hoy las condiciones nos están poniendo a nosotros en un lugar que el mundo está mirando, porque desde acá salimos al Pacífico, salimos al Atlántico, por el Pacífico llegamos a la costa oeste de Estados Unidos, podemos llegar a Japón, por el Atlántico llegamos a África, llegamos a Europa, llegamos a Australia. Digo, hay posibilidades. Seamos optimistas, pongámonos creativos e ingeniosos, porque acá tenemos muchísimo todavía para dar. Me encantó porque aparecieron un montón de cosas que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Nos siguen llegando mensajes, nos dicen muy bueno escuchando, Pablo. También nos dicen en energía se podría dar becas a chicos para que vayan al exterior, becados con proyectos que traten la reconversión y traigan la info. Bueno, vos sabés que la universidad está haciendo algo de eso, la San Juan Bosco. El otro día hablé con el rector y me dijo que quería darle un poquito de mayor impronta a la parte de relaciones exteriores de la San Juan Bosco, y tiene que ver con eso. Mira, y también nos dicen, ¿qué pasó con la experiencia de qué va a vivir en mi pueblo de Martín Bussi en su momento? Retomemos discusiones anteriores para no volver a inventar la rueda, llegar inexorablemente tarde. Héctor. No sé qué pasó con de qué va en mi pueblo, pero es un poco lo que se está reflotando ahora. Claro. No lo sé. Surgió esto en nuestra conversación, ¿no? Como hay muchas veces estudios o cosas, incluso mucha producción desde el área universitaria, y de qué manera pudiéramos hacer un esfuerzo grande en retomarlas y tomar en consideración todos esos estudios y esos desarrollos y no arrancar cada vez que estamos en una crisis o en un punto de inflexión nuevamente, ¿no? Esa es otra. Hay un montón de proyectos de desarrollo establecidos, Comodoro 2030, ¿qué va a haber mi pueblo? Nuevas matrices productivas. Hay un montón de laburo hecho, científico, con gente de la universidad involucrada, ¿viste? Hay que tomar esas cosas también. Totalmente. ¿No? Y de última ayornarlas, pero hay mucho laburo. A mí me pasó en el ministerio, hay un montón de laburos que estaban bárbaros. Y bueno, agarrémoslo y sigámoslo. Es un poco, retomando el comienzo de este programa, pues ya nos estamos yendo, lo que vos dijiste también, pensarnos como región, ¿no? Y también con el norte de Santa Cruz. Yo creo que cuando el compromiso trasciende tu gestión municipal, por así decirlo, y provincial, y ya asumís un compromiso, podemos pensar por ahí en planes estratégicos en el mediano y largo plazo, porque si no acá siempre vivimos, cambia el color político y volvemos a foja cero, y viene otro con ideas innovadoras y volvemos. Entonces, por ahí asumir compromisos que trasciendan, ¿no? Que no tengan que ver solo con tu gestión. Me parece que
quizás la salida va por ahí. Y otra cosa, qué lindo que hayan llegado tantos mensajes, Bueno, porque genial. te das cuenta que la gente se engancha, no quiere debatir, tiene ideas, que es un poco lo que hablamos también en el aniversario de 6 años, ¿no? Ser que ciudadanos las conversaciones aparezcan y que nos atraviesa la realidad, que queremos ser protagonistas, que tenemos algo para decir. Y es dar los espacios, ¿viste? Y la gente responde Totalmente. y te habla, digo, me Lore, parece hermoso. que ya vamos a ir cerrando, nos quedó corto el programa, casi que tenemos que pactar una nueva fecha Yo creo con, que sí, con Leandro, y si nuestro no, columnista. Lore, este año creo que va a haber que pensar en ampliar a 2 horas, no sé. Sí, lo vamos a ir Salgamos a ver cómo lo financiamos, pero creo que hay que ampliar. Bueno, nos tenemos que ir, Leandro. Gracias, la verdad, porque fue muy grato tenerte de invitado. Así que, viste, es como que pudimos ir sondeando por distintos lugares, debatir bien, así que respondiste todo. Sí, y creo que desde las distintas posiciones la gente se queda pensando, quedan dando vuelta a los temas, va saliendo a flote todo lo que necesitamos revisar como sociedad. Vamos a volverte a invitar dentro de poquito, seguramente. Bueno, nos tenemos que ir. Quienes nos acompañaron desde producción son Melina Gallardo y Victoria Migorena. En controles estuvo Jorgito Barría, Natalia Pagliari desde Marketing y Comunicación desde Instituto Altamira. Aquí en el piso somos Solange Freile y Lorena Asís. Nos vamos a encontrar como siempre el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio del Mar.